Todas las cosas. Con Jimé Ditada y Diego Celonca. 11 de la mañana, 3 minutos, 9 grados tenemos de temperatura. Anunciábamos que íbamos a recibir visitas en Todas las Cosas. Le damos la bienvenida a Fran Caporiccio, referente de jóvenes del Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires. Fran, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por buen día, sí, la verdad que excelente, muchas gracias por recibirme. Bueno, gracias por venir acá con el matecito de por medio. Fran, nos gusta todos los lunes recibir gente para charlar sobre política, sobre la situación actual del país. En este caso, vos sos referente del Frente Renovador. Ya nos vamos a meter, en la coyuntura actual y todo lo que tiene que ver con la situación de la Argentina ahora. Lo que fueron las elecciones el año pasado, pero siempre me gusta conocer un poco cómo se da la vinculación con la política, desde cuándo te interesa la política, desde cuándo militás, me imagino época de colegio, bueno, ya como toda esa etapa donde uno va teniendo esa semillita que va creciendo. ¿Cómo es tu llegada a la política y tu vinculación con la política? Yo mamé política desde muy chico. Siempre me gusta comentar que del lado de mi viejo son peronistas, hincha del rojo. Del lado de mi vieja son militares, hincha de Racing. Entonces las peleas o las discusiones, el debate político siempre estuvo sobre la mesa de cada domingo. Y siempre en un ambiente de respeto. Esa es la realidad que con la que fui creciendo. Hasta que a los 13, 14 años dije, quiero ir por acá. Me empecé a sentir más a gusto en la secundaria representando lo que necesitaban mis compañeros, estando atento a las necesidades generales. Y dije, me gusta esto de poder ser la voz de algunos, de conversar, de armar grupos, equipos. Dije, es por acá. Y cursé toda mi secundaria intentando crear un centro de estudiantes que en mi colegio los directivos no estaban muy de acuerdo. Un colegio subvencionado del barrio de Saavedra. No lo pudimos lograr en definitiva, pero se armó un lindo grupo como para poder ir avanzando y arranqué la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, donde me recibí al poco tiempo y comencé también a ser docente allí hace unos años atrás. Siempre del peronismo, siempre con lo venía la enseñanza de mi abuelo paterno, de mi viejo. Activamente en lo que es la cuestión partidaria, ingreso tardíamente. Nunca me terminó de cerrar ninguna fuerza política en mi adultez, del 2013 hasta el 2020, 19 mejor dicho, más allá de ser peronista. Y en el 2021 tomé la decisión de decir, bueno, quiero ir por acá, entiendo que es el Frente Renovador. Ahí conocí a dos grandes amigos, Sebastián Rovira y Felipe Baldonado, con quienes empecé a trabajar y pude acercarme a Sergio y a Malena y entender que el modelo de país que quería era con ellos dos a la cabeza. Hablaste del peronismo y de esta falta entre 2013 y 2019. ¿Qué no te llenaba? Pues yo lo pienso desde el lado, el peronismo en general suele ser una fuerza que aglutina muchos peronismos dentro de un peronismo, ¿no? Y el Frente Renovador es una de esas ramas dentro del peronismo general. ¿Qué era lo que no te llenaba o qué era lo que vos veías en ese peronismo que tal vez vos estabas viendo a partir de 2013, 2012, sí. Que no te convencía o qué era lo que no te gustaba o por qué no? Yo lo que empecé a ver, yo tengo 28 años, viví el kirchnerismo, la mejor etapa del kirchnerismo la viví en la adolescencia. Y eso es todo un efecto, es muy pasional. Las peleas, las discusiones internas con docentes, con compañeros con respecto a esto. Y a medida que fui creciendo e ingresé a la Facultad de Sociales, lo que empecé a ver fue una forma crítica también de hacer política. De decir, no está todo tan bien como creíamos en un momento o como yo consideraba. Entonces empecé a investigar un poco más, me empecé a formar un poco más, empecé a entender los idas y vueltas de la política, las cuestiones que no se terminaban de cerrar por la falta de diálogo, incluso en los últimos 2 años de la presidencia de Cristina. Y cuando ya Mauricio Macri gana su gobierno, viendo cómo estaba partida la oposición y cómo no había una acción puntual en ese aspecto, dije, no me termina de cerrar el rol que está teniendo la dirigencia en general. Y esto se mantuvo hasta que justamente en 2019 veo que Sergio se sienta a hablar con Alberto en ese café en C5N cuando se hablaron. Y dije, siento que la dirigencia la está entendiendo. Está viendo lo que estamos necesitando o está viendo que una época ya había terminado, esto de ver al que pensaba distinto como enemigo, no sentarse y pensar que no había necesidad de hacer consensos. Hoy por hoy sí, está todo tan fragmentado que para poder sacar una ley a favor o en contra de cualquier sector te tenés que sentar.
y yo sentía que la dirigencia no la estaba viendo por ese lado. Arranqué justamente con proyectos que tenían que ver con el diálogo interpartidario, más ligado a lo político, no a lo partidario en esos 2017, 18, 19, y después me metí de lleno en todo esto que hoy por hoy me representa más no poder y que entiendo que es el espacio donde justamente el peronismo va a resurgir. Mencionabas la presidencia de Mauricio Macri 2015 como un quiebre en esto de la política nacional y demás. ¿Crees que, ya obviamente con el diario El Lunes y haciendo una lectura, ya pasaron, digo, casi 10 años van a ser, 9 años están siendo, que el peronismo, o ese peronismo de 2015, digo, obviamente no es el mismo que ahora, pero digo, ese peronismo de 2015 un poco subestimó la aparición de esa fuerza política de Macri, de la centroderecha que llega al gobierno? Yo creo que nos pasamos de mambo en general, porque esta división que hubo del peronismo desde el 2013 en adelante era consecuencia de justamente ni siquiera existir una especie de diálogo dentro del peronismo. Que se junten todos en un espacio, hacer lo que tengan que hacer, pero salir con una definición, y eso llevó a esa ruptura. Justamente esa falta de comunicación que existía llegó a pensar, coincido en esa mirada, de decir, che, se subestimó lo que realmente podía llegar a representar este tipo, en ese momento corporizado por Mauricio Macri. Y acá tenemos las consecuencias, porque la raíz de todos los conflictos, que más allá la Argentina no venía perfecta antes del 2015, pero era otra Argentina comparada con esta. Los problemas eran otros. Yo voy caminando por el centro y veo todavía los stickers del 82% móvil. Y parece que fue hace 40 años y fue hace 10 años, literalmente, lo que los sindicatos estaban pidiendo. Hoy en otra realidad, ya después de 4 años de macrismo y 4 años de un gobierno conforme nuestro propio, que no pudimos resolverle la vida absolutamente a nadie y que pensamos que sin esta autocrítica, repito esto porque para mí es el concepto central de todo lo que pasó y por qué hoy llegamos a donde estamos, sin esa autocrítica empezamos a tomar a la gente como que no estaba viendo a su alrededor qué es lo que estaba pasando. Hablarle a la gente de derechos o que avanzaba a otro espacio, la derecha o tus derechos, cuando el 50% de la Argentina no tiene esos derechos laborales, cuando el 60% de la Argentina actualmente está por debajo de la línea de la pobreza, hay algo que no estamos viendo. Desde las bases de los diferentes espacios, cuando te sentás a hablar con pibes o pibas de mi generación, la ven parecido, más allá de una identidad partidaria distinta, pero entendemos que lo primero que hay que hacer es asumir los problemas que no solucionamos y que de luego en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa al cargo del Ministerio de Economía, se intentó hacer lo que siempre se le recriminó a Alberto, que fue nunca tomar el bastón. Tomar las decisiones políticas, estar a favor o en contra, viendo qué sectores te apoyaban o no, pero siendo firmes en esas decisiones. Yo creo que se lo subestimó a Macri y se lo subestimó a Milei en segunda instancia, hasta justo cuando se empezó a ver que realmente, con el resultado de las PASO, que realmente podía ser una opción real de gobierno. Me voy a parar del lado del abogado del diablo, ¿no? En este caso. ¿Y cuál? Una de las críticas que yo creo que se le puede hacer al gobierno de Alberto Fernández fue tratar de quedar bien con todos, ¿no? Y en ese tratar de quedar bien con todos, no queda bien con nadie. Porque todos van a quedar disconformes. ¿Qué autocrítica hace el Frente Renovador hoy, habiendo sido parte de ese gobierno, sobre todo en el último año tal vez de gestión con Sergio Massa como ministro de Economía, siendo parte, más allá de esto que vos decís, y yo coincido, digo que con la llegada de Massa un poco el gobierno tomó ese bastón político que durante 2 años, creo que fue 1 año y pico. Sí, Massa, de agosto del 2022. Un año, casi 1 año y un par de meses, que hasta ese momento no existía. ¿Cuál es la autocrítica que se puede hacer? Digo, pensando en esto, ¿no? Que las cosas que vemos que tal vez hizo mal el peronismo en general, ¿no? Digo, fue siempre subestimar en un momento a Macri, en un momento a Milei y demás, y tal vez, sobre todo, pienso 2015 para atrás, que no exista esta autocrítica. Claro. y pensar puertas adentro en qué se falló. El Frente Renovador tomó los primeros años del gobierno de Alberto justamente la misión de tener que mediar entre varios espacios del peronismo y entendiendo que había que tener un rol un poco más maduro en ese aspecto, en un Estado que, como vimos, durante esos primeros años se loteó de diferentes, justamente, capas de ideas políticas o de pertenencia a diferentes movimientos. Lo que creo que faltó en ese sentido fue un poco más de protagonismo, de sentarse, de pedir que esas charlas de toma de decisiones se hagan, formar parte de esas tomas de decisiones, más allá de lo que podía hacer Sergio o no.
Porque Sergio siempre tuvo un rol prioritario en el gobierno, fue presidente de la Cámara de Diputados, él en persona llevaba adelante esos consensos necesarios para que las leyes salieran, pero quizás esa segunda línea de dirigencia no terminó de tomar esa preponderancia que a veces Sergio te lleva a tomar o a seguir, para justamente empezar a dialogar con los demás sectores del kirchnerismo, del albertismo que nunca terminó de existir, y decir, loco, organicémonos y vamos para adelante. Hubo un montón de decisiones que tienen que ver con el ámbito de la energía, con el ámbito de la economía en general, que no se debatieron internamente, se tomaron, se dejaron llevar por la coyuntura, que repito, más allá de la autocrítica que pueda hacer, se dio en un contexto que nunca ocurrió en ningún momento. Desde ya digo que analizar el gobierno de Alberto totalmente, sin poner sobre la mesa todo eso es injusto. O sea, mínimamente con la pandemia, nada más. Después vemos lo de la sequía, lo de la guerra, que siempre se repitió como un mantra, por eso, pero con la pandemia ya fue. Es injusto analizar el gobierno de Alberto sin eso. Pero faltó toma de decisiones, faltó discusión interna para no ir para atrás con esas pocas o medianas decisiones que se iban tomando, caso Vicentín, caso las políticas que se iban avanzando en cuestión de desarrollo social. Era una línea que nunca se terminó de cruzar y que el día siguiente siempre veías que vos peleabas a favor de una política que se había tomado, pero después te salía el vocero o el mismo presidente a decirte, che, mirá, no era por acá. Y siempre terminabas desde la base, ¿no? Siempre terminabas en un amague, un arranque y un corte que decías, bueno, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué le digo a la gente? Y eso la verdad que es una de las cosas que hay que si hubiésemos ganado en el 2023, estoy seguro que es una de las cosas que Sergio planteó en esas mesas más chicas de la toma de decisiones de lo que es Unión por la Patria, porque eso no se podía volver a repetir. Esto de que un ministro no hablara con un secretario, no hablara con un director, o no se conocieran, por ejemplo, que eso pasó mucho en los primeros meses del gobierno. Entonces, son esas cuestiones que estamos sirviendo a la patria, después viene el movimiento, después por último los hombres, pongamos por delante realmente lo que es lo mejor para el colectivo, para lo que estamos representando, y banquémonos las decisiones que tomamos. Bueno, trajimos a la mesa, digo, la elección 2023, sí. Y al margen de la autocrítica pienso en lo que es la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y bueno, todo esto que estamos charlando. Puertas adentro del Frente Renovador, digo, ¿qué lectura hace de la elección puntual, ¿no? Un poco lo hablamos hace un ratito, digo que el peronismo en general un poco subestimó al principio a Macri y después se lo subestima a Milei hasta que aparecen los resultados de las PASO. ¿Qué puertas adentro es el Frente Renovador? ¿Qué autocrítica hace? Y ya pensando, digo, a futuro, lo que pasó ya pasó, pero a futuro, ¿qué se ve o qué se viene para el Frente? Yo creo que también, luego de las PASO, mejor dicho, luego de las generales, el peronismo en general o el peronista clásico de otras fuerzas que siempre venía viendo de reojo a Sergio y al Frente Renovador en general, lo empezó a respetar mucho más. Particularmente por las medidas que fue tomando, por las medidas favoreciendo a la gente, al trabajador previo a esas elecciones, entre las PASO y las generales. Ahí empezaron a decir, es presidenciable, me representan lo que está haciendo, está cumpliendo con lo hecho y está poniéndole el cuerpo. Yo creo que si hay una de las cosas que más se le reconoce dentro del movimiento peronista a Sergio, es haber puesto el cuerpo en una situación que ya todos daban por derrotado al peronismo. Nadie daba al peronismo, incluso se hablaba de que quedara fuera del balotaje. Sí, te iba a decir, era la tercera fuerza en los números. Bueno, si nos vamos... fue las PASO, incluso. Claro, si nos vamos unos meses atrás, en ese mapa electoral y en esa discusión política, Larreta era el presidente. Exactamente. Hasta enero siempre hablamos con compañeros que decimos, Larreta tenía el saco puesto ya se había mandado a hacer enero del 23. Total. Ya tenía el talle, estaba todo entallado el tema. La política argentina tiene estas cosas, que sorprendió a todos ese resultado. Entonces, en el interior del peronismo se empieza a respetar más aún la figura de Sergio y también ese trabajo en conjunto con las bases de cada partido. Empezó a existir esa conexión, sentarse con la juventud peronista de la ciudad, por ejemplo, y nosotros mostrando el trabajo que veníamos haciendo, conformar grupos de trabajo en ese aspecto. Entonces, la campaña sirvió mucho para eso, porque las capas de arriba, las tomas de decisiones, se habían unido en el 2019. Pero todo lo que era la cuestión militante, faltaba como no la relación que existía, sino esto de ponerse a trabajar en conjunto y ver que no hay diferencias en ese aspecto, que puede ser un poquito más para un lado, un poquito más para el otro, pero siempre dentro del amplio espectro peronista, que era justamente lo que veníamos a combatir enfrente. Cuando vemos los resultados, lo que más duele en ese aspecto es haber quedado a 3 puntos de ganar en las generales.
Porque cuando hablamos de cuándo perdimos, nosotros desde el Frente Renovador, en lo personal hablo, y el grupo de compañeros que tenemos acá en Cava, perdimos en octubre. En octubre estuvimos a 3 puntos de lograr una epopeya que hubiese realmente para nosotros cambiado para siempre la Argentina, que era lo que nosotros poníamos el cuerpo también, de decir, che, loco, es por acá. Entendemos que por acá, con producción nacional, con más laburo de calidad, con esa transformación real y con consenso que consideramos hoy por hoy que necesita la Argentina. Sentarte a hablar con todos los espacios para poder hacer esto. Podés tener muchas diferencias, pero si queremos sacar el país adelante hay que escuchar a todos. Cuando perdemos en las generales, ya la cuestión de lo que fue generales y balotage, ¿qué teníamos más para dar? ¿Qué se podía hacer? ¿Qué tenía más Sergio para dar? Y nos encontramos con una situación que el electorado, que había votado a Bullrich, apoyó ampliamente y por mayoría a Milei, y pudimos llevar adelante, llegar a esa última tanda de penales para ver qué podía haber acá ocurrido. Y bueno, nos encontramos con que los tiradores estaban todos acalambrados, ¿viste? Y el arquero era Armani. Pero en ese aspecto, la autocrítica general es ¿por qué no tomamos decisiones antes? ¿No? ¿Por qué tuvimos que esperar hasta ese momento para que el resto del arco político entendiera que Sergio tenía que tomar decisiones o apoyar esas decisiones que venía tomando? ¿Por qué llegamos al límite de tener que poner al ministro de Economía, que tenía que gobernar en un contexto distinto o muy diferente, sin apoyo del resto de los espacios al principio, como candidato a presidente? Y que tuvo que realmente decir, bueno, loco, vamos por acá, tomamos estas decisiones para mejorar las condiciones de vida de la gente, en un contexto en el que estaba todo en contra para eso, y sin embargo tuvo el coraje para poder tomar esas decisiones, y fue claro ejemplo de lo que quiero, no solamente lo que quería para el 2023, sino también lo que quiero para el peronismo en el 2027. Estamos charlando con Fran Caporiccio, referente de jóvenes del Frente Renovador en la ciudad. Fran, te escucho y varias veces mencionaste esto de los puntos en común con otros sectores. ¿Qué hay en común? Digo, ¿qué ves en común con los otros espacios o los otros sectores? Y esto del diálogo, ¿no? Con diferentes espacios, pues coincido en que me parece que ya va a ser muy difícil pensar una Argentina a futuro con mayoría parlamentaria para un solo partido y que tenga como sí, la escribanía que hablaban antes. La escribanía esa de sacar. Me parece que ya va a ser más complejo eso porque ahora ya se divide por 3 el panorama. ¿Qué puntos en común encontrás y qué esto del diálogo, ¿no? Con los otros espacios? Yo lo que veo primero que nada es de unidos por el espanto. Cuando te das cuenta de lo que tenés enfrente o cuando empezás a ver las políticas que empezó a implementar, un tipo que ya te lo venía diciendo, porque sabés que algo que reconocerle a Milei es que todo lo que está haciendo lo dijo en parte, más allá de que esto de la crisis no la está pagando la casta, la está pagando el pueblo trabajador, pero el resto de las medidas las está tomando. Cuando estamos viendo eso, vemos a compañeros del radicalismo, a sectores del PRO, más progresista del PRO que seguía a Larreta, obviamente todo el sector peronista, el kirchnerismo, y algunos que otros sueltos de la izquierda, que un poco más pragmático, empezamos a ver que realmente no es que la derecha está creciendo en el país, es que simplemente la gente se cansó. Se cansó de que tanto un gobierno del PRO como un gobierno conformado por la Unión Cívica Radical y el peronismo en sus diferentes facetas no hayan satisfecho sus necesidades básicas. Porque estamos hablando de necesidades básicas en la Argentina hoy por hoy. Sí. Entonces lo que empezamos a notar ahí es, quizás lo que nosotros no estamos viendo desde el Frente Renovador, desde la Cámpora, desde el Movimiento Evita, desde el Instituto Patria o del espacio que sea dentro del peronismo, quizás la están viendo, la están pensando de la misma forma los chicos de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, hablo de la Ciudad de Buenos Aires pues soy porteño, o la gente que sigue a Horacio Rodríguez Larreta, que no sabemos si sigue siendo del PRO o no. Esos espacios que realmente ocupan un centro democrático interesante para poder charlar y debatir, eso no quiere decir que estemos todos de acuerdo en las líneas de las leyes que hay que hacer. Sin ir más lejos, hay sectores de la UCR que están apoyando justamente la ley bases, cosa que nosotros no consideramos para nada. Pero al menos esa posibilidad de sentarnos a pensar, de ver qué podemos hacer para la ciudad, de ver qué podemos trabajar para lo nacional y encontrar eso, cómo están laburando ustedes, qué les pasó, qué sintieron de sus militantes, qué líneas de trabajo están siguiendo. ¿Podemos llegar a trabajar en conjunto con respecto a una línea de una problemática nacional? Esto es lo que estamos trabajando nosotros, eso es lo que están trabajando ustedes. Esas cuestiones que hace poco también lo conversábamos con Agustín Rombola,
de que quizás hace 5 o 10 años no existía esa posibilidad de sentarse en una mesa a debatir política, aunque no estemos de acuerdo. Era como, bueno, no me voy a sentar con vos porque primero no era necesario, entre comillas, por esta cuestión de la escribanía existente en el Congreso. Y llegamos a tal punto que hoy por hoy, por esa falta y esa lógica que también está llevando adelante Milei hoy por hoy, no tenés una ley metida en 6 meses de gobierno. Entonces, ¿cómo pasamos de una lógica que pareció ser transformada en el gobierno de Alberto, o al menos ser intentada de transformar, con un acuerdo mayoritario? Hoy por hoy volvimos a las bases de, bueno, vos sos el enemigo y tomátela. Y la realidad es que si no nos sentamos entre estos espacios que más o menos tenemos ese espíritu democrático de poder sentarnos a conversar, incluso con gente de La Libertad Avanza o del Frente de Izquierda, que quizás se sienta con nosotros y nos va a insultar en algún que otro momento, si no tenemos esa vocación de diálogo, de poder sentarnos a debatir eso, vamos a seguir repitiendo los mismos errores que no solamente nuestros partidos, sino también otras generaciones han cometido. Y si hay algo que creo que nuestra generación de los 30, 40 años puede aportar a la discusión política, justamente es eso. Lo diferencial de sentarte a hablar y tratar de encontrar una idea mejor. Sí, vos sabés que en estos lunes que vienen referentes de distintos partidos, siempre planteo lo mismo, ¿no? En esta posibilidad o en esta cuestión de tener 4 o 5 temas, 3, 4, digo, 5 sería como un montón, pero digo, por lo menos 3 o 4 temas que trasciendan partidos, trasciendan espacios, trasciendan gestiones, digo, y demás. No sé, pienso en salud, pienso en educación, seguridad, digo, me parece que en algún momento, ojalá que en algún momento suceda esto de, che, mira, en educación vamos por acá, esté quien esté, no sé, presupuesto, no recortemos más, o sea, sabemos que hay que invertir en educación, que hay que invertir en ciencia, que hay que invertir en salud. ¿Vos ves posible eso, digo, más allá de la diferencia partidaria que puede existir o de estas cuestiones de un poco más al centro, más a la derecha, más a la izquierda, pero digo que en algún momento se puedan poner de acuerdo y pensar en estas políticas a 50, 100 años y que, bueno, listo, o sea, no se discute más, o sea, ya se estableció y se estableció. Justo lo que veníamos hablando con varias personas de otros espacios y demás en encuentros que hemos hecho, es que esto de Unidos por el Espanto que te comentaba previamente, es que al sentarte a hablar de diferentes temas, el que principalmente estamos tocando es el tema de producción, ¿no? Producción nacional, generación de trabajo, como todo peronista, nuestro vector organizador es el trabajo. Y a partir del trabajo empezamos a avanzar, que es una problemática que cada vez se está haciendo más grande en la Argentina de hoy. Ahora, cuando nos sentamos con estos sectores de diferentes espacios del espectro político, ¿es producción nacional, sí o no? Sí. ¿Empleo nacional? Sí. ¿RIGI? No. Como está, Como está. Hay que sentarse y mejorarlo, obviamente. ¿Educación pública? Sí. ¿Salud pública? Sí. Bueno, ¿qué hacemos dentro de ese espectro? Empezamos a debatir cuestiones que para nosotros ya estaba saldada. Cuestión de derechos humanos. Yo formo parte de una generación que jamás discutió acerca de derechos humanos, porque ya lo dábamos por un hecho, con una bandera de todo el país. Bueno, ahora nos dimos cuenta que no. ¿Y qué nos pasaba hace un tiempo atrás? Ni siquiera nos poníamos a debatir o a charlar sobre respecto a ese tema. Y nos encontramos con que del lado de enfrente ahora están diciendo cualquier barrabasada. Y nosotros no nos formamos en ese tema. Entonces, ahí hay una posibilidad que tenemos que explotar nuevamente, de que como encontramos puntos de acuerdo en lo que tiene que ver con generación de infraestructura, vivienda, empleo y producción nacional, complementado con salud y educación, que claramente son cuestiones que para nuestras generaciones y para toda la Argentina es central, la educación pública. Si nos podemos sentar y decir sí para esto, bueno, ¿cuál es el plan estratégico que vamos a llevar adelante? ¿Cómo impulsamos economías regionales sí o no? ¿Cómo impulsamos racionalmente y viendo esto, el motor productivo de la economía del conocimiento, las economías regionales puntualmente de Cuyo, cómo lo podemos mejorar a partir de la creación de infraestructura que permita que cada una de las economías regionales o lo que se genere en la Argentina pueda ser exportado de mejor manera y abaratando esos costos? Se está discutiendo generacionalmente eso. Y eso que comentabas vos de cómo lo podemos lograr, yo en lo personal, cada oportunidad que tengo de conversar acerca del tema, mi sueño es poder concretar ese modelo de país que un poquito más a la izquierda, un poquito más a la de la derecha,
no salgamos de ahí. Que estos 5 o 10 puntos claves que tienen que ver con producción, vivienda, para nosotros, ¿no? Producción, vivienda, infraestructura, salud, educación y trabajo, obviamente, lo podamos hacer desde una manera que cuando nos toque gobernar, porque la democracia es así, hoy te toca a vos, mañana le toca a otro, pero que ese modelo de país tenga políticas de Estado a largo plazo. Hoy no queda ninguna. No, Ninguna política de Estado. Y siempre, Fran, lo que yo veo, yo tengo un par de años más que vos, digo, yo tengo 42 y lo que mi cabeza tiene a nivel político es desde el 95, ponele, para acá. Yo iba al colegio, digo, en el 95, pero tengo el recuerdo. Siempre son volantazos de un lado al otro. O sea, es como que vamos pegando contra los cordones y nunca logramos unos 15, 20 y 30 años enderezar el auto. O sea, y así es muy difícil. Imagínate que esto, ¿no? Que le hablábamos de la continuidad de una política de Estado, básicamente parte de la premisa de que cualquier gobierno, sea del color político que tenga, la mantiene. Hasta Malvinas está puesto en discusión ahora, que no sabemos cuál es la visión del gobierno, o sí, mejor dicho, lo sabemos, cuál es la visión del gobierno con respecto a Malvinas. Ni el PRO se animó tanto. No, el PRO, incluso ya. en ese aspecto, tenía su visión pro Malvinas, de Sí. malvinización y de avanzar a través de diferentes canales hacia un mismo objetivo, la soberanía nacional. Hoy ni eso podemos Sí, bueno, discutir. por lo menos tampoco reivindicaba Margaret Thatcher. Exacto, digo. mínimamente, mirá dónde tenemos que poner la Por vara. lo menos, claro. Mirá dónde tenemos que poner la vara con respecto a ese tema. Y hoy lo que encontramos es esto. Hay diferentes generaciones de pibes y pibas que están siendo autocríticos, pero no con solamente el que tiene enfrente y la crítica fácil o la chicana fácil que nos encontramos en cualquier canal de televisión o en cualquier programa. Vi que vino Euge Soler, vi que vino Coqui del Piano. Coqui, bueno, es mucho más estruendoso porque viene, es liberal y tiene su forma de comunicar. Hemos estado en varios debates juntos. Pero Euge viene del radicalismo puntual de la ciudad de Buenos Aires, que más allá de las críticas que nos pueda hacer, es muy autocrítica con su espacio, y nosotros también. Pero no para tirar bombas, sino para justamente mejorarlo y acomodar esto que consideramos que hay que acomodar. Pero que me parece que es una de las formas también de construir. Digo, saber en qué falla. Si vos crees que no fallaste en nada, y ya estás fallando. Exactamente. Nosotros lo que justamente tratamos de hacer desde la Ciudad de Buenos Aires, que sentimos que el Frente Renovador está en camino de ir mejorando, que es generar esos cuadros no solamente políticos, que necesitamos cada vez más, sino también cuadros técnicos. Que vos, si tenés que tomar una decisión, gires y tengas a un pibe o una piba especialista en esa temática. Y venimos abordándolas y venimos tratando de darles herramientas para que se profundicen, para que conozcan a gente y que sean ellos dentro del espacio, en lo que tiene que ver con urbanismo, defensa, seguridad, medio ambiente, derechos humanos, economía, finanzas. O sea, hablar de las temáticas que realmente son relevantes para el día a día de los argentinos y argentinas, y que tengamos una persona de confianza al lado nuestro, es decir, che, de este tema, ¿sabés algo? Sí, me especialicé, trabajé y me relaciono con esta gente. Si no formamos ese equipo de 1000 personas, que siempre se habla, ¿no? Llegás a un gobierno con 1000 personas y podés realizar la transformación, las tenés que encontrar esas 1000 personas. Se tienen que tener esa pasión, tienen que tener esa posibilidad. Y ahí, ¿sabés qué? Te sumo algo. Que es ese cuadro que vos tenés y que tal vez, no sé, yo me especializo en medio ambiente, te tiro cualquier cosa. Sí. Me especializo en medio ambiente. Hice cursos, estudié, me preparé, sé absolutamente todo. El día que a mí me toque llegar, me dejen hacer. Exactamente. Y no que después terminen poniendo a un rabino de ministro que no tiene ni idea y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? ¿Y qué estoy haciendo yo acá? Exactamente. O sea, si la verdad es que esté o no esté, no cambia nada, porque Claro. no tengo ningún tipo de poder de decisión, ni de opinión, ni de nada. Me voy a mi casa, o sea, para que me estén insultando de los cuatro costados sin poder hacer nada, me voy a mi casa. Totalmente, y lo que también consideramos que es muy importante es aprovechar esta experiencia que han tenido otros dirigentes para que puedan sentarse con los pibes. Siéntense con los pibes que están intentando crecer en ese ámbito y cuéntenle lo que es administrar en el Estado. Porque también hay mucho miedo de los funcionarios en general o exfuncionarios en general de decir, che, es un caos administrar el Estado, ¿eh? O sea, si las cosas no salen, no solamente es porque hay una mano negra que no quiere que salgan, porque realmente es un caos. Porque el empleado público, en muchos aspectos, deja la vida ahí adentro. Cuando hablábamos del Ministerio de Economía, con un país prendido fuego, donde Sergio, los pibes se quedaban hasta las 10, 11 de la noche en el ministerio, y entraban el otro día hasta las 8, 9 de la mañana, todos pibes de nuestra edad, compañeros, primos, conocidos, lo que sea, compañeros de facultad,
que dejaron todo ahí en esa gestión. Y después terminan quemados. Y no quieren volver a transformarle la vida a la gente. Porque si están ahí, en vez de estar trabajando en una empresa privada o en el sector privado, es porque tienen esa vocación de transformar la realidad. Y que entiendan los pibes de las nuevas generaciones que vamos a ir entrando en esta toma de decisiones, que esos sapos que hay que tragarse o esas cuestiones de che, no funciona todo tan bien como creemos o como nos gustaría, va a pasar. Pero justamente hay que tratar de transformar ese metro cuadrado que te toca, confiando de que en el otro metro cuadrado de al lado va a haber alguien que lo va a estar haciendo de igual manera o mejor que vos. Y eso te tiene que llevar a tratar de mejorarlo, porque si no, como decís vos, cerramos la puerta y nos vamos todos a nuestras casas, nos dedicamos a lo que nos dedicamos y chau. Y eso no va a pasar porque cada vez hay más vocación de ese cambio, hay más vocación de querer conocer cómo es administrar, cómo es gestionar, pero también cómo es hacer política. Porque podemos tener un gestor del ARAN 7, un fenómeno gestionando, pero si vos no te sentás a contener humanamente a esa gente que se está quemando el cerebro ahí adentro para justamente hacer que tu política pública se haga real y entender que para hacer política te tenés que sentar con otros sectores de interés, podés ser un gran sector, claro, pero te quedás ahí afuera, te quedás en la puerta. Sí, no sirve de nada. Fran, ¿cómo ves a la ciudad de Buenos Aires? Y la ciudad de Buenos Aires es honestamente un desastre. Yo cada vez que veo del 10 de diciembre en adelante, veo un jefe de gobierno que entró pareciendo que esto era una joda, que esto era como administrar un municipio un poco más chico. Se fue de vacaciones, hubo un tornado en la ciudad, estuvimos 2 semanas con los árboles tirados ahí en la calle. La ciudad en sí está en una situación de decadencia, lo vemos en pocos meses. Se cerró el subte D 3 meses para mejorar una situación que había y de una frecuencia de entre 3 y 5 minutos, la llevaron a entre 13 y 17 minutos. Se paran los subtes, se cortan las luces. Y lo que vemos de resultado, de consecuencia, son funcionarios que no entienden. Por ejemplo, el marido de Pampita hablando de desarrollo productivo, diciendo que hay una pyme cada 1 millón de habitantes. No entienden lo que están haciendo, no entienden lo que están gobernando. Y como decimos que en la nación se ve un gobierno de amateurs, en la ciudad de Buenos Aires también. Y yo creo que llegó después de 16 años, se van a cumplir 20 años de macrismo en la ciudad, esta tercera generación del macrismo en la ciudad que está corporizado en Jorge Macri. Lo que vemos es ese acostumbramiento, ¿no? Llegamos al poder, ya sabemos que vamos a ganar las elecciones, porque del lado de enfrente no hay una organización tal que permita hacer al porteño sentirse representado o representada. Entonces ya está, vamos a ganar igual. Y lo que se está empezando a ver es que ese vecino clásico votante del PRO empieza a criticar, no está contento con la gestión actual, no ve transformaciones en ese aspecto, hacen campañas de limpieza de personas, justamente, que eso al porteño puede ser cualquier cosa, pero en ese aspecto la gran mayoría de la ciudad de Buenos Aires le chocó. Entonces cuando vemos estas cosas, yo creo que más allá de la crítica que le podemos hacer al gobierno de la ciudad, hay que sentarse, hay que proponer esas ideas desde los espacios que tenemos participación, como la legislatura porteña. Más allá de que te vayan a rechazar todo lo que hagas, hay que demostrar laburo. Hay que enamorar al porteño y la porteña con una alternativa, no solamente del peronismo. Hay que agregar a esos sectores que también tienen una postura o una forma de pensar parecida a la nuestra. Entender que acá, la ciudad de Buenos Aires, la última propuesta que no ganó, que le ganó al macrismo, mejor dicho, fue la de Aníbal Ibarra, que más allá de todos los desastres que han pasado en su gestión y demás, representó una idea más amplia de lo que es el movimiento no macrista acá en la ciudad, ¿no? El peronismo, los sectores más progresistas y demás. Entonces, si entendemos desde los distintos sectores de este espacio, que nos tenemos que sentar a realmente construir una propuesta seria de gobierno en todas las áreas que realmente le competen a los ciudadanos y ciudadanas, podemos llegar a discutir, no solamente en el 25, sino en el 27, ese poder que parece hegemónico y que nunca nos animamos completamente a decir, che, vamos a ganarle. Vamos a ganarle y gobernar. Yo creo que desde el PRO, no sé la lectura que hacen, pero sepan que hasta Roma cayó, en un momento, cuando se creía que era el imperio invencible. Y sí, algo que está con esto que vos decís, que a mí me da la misma sensación, es que en estos 5 o 6 meses de gestión que lleva Jorge Macri, se empezaron a escuchar críticas que en los últimos 16 años no se habían escuchado y no existían. Y eso me parece que también internamente puede llegar a generar algún tipo de ruido. Pienso en este candidato, ¿no? que vos decías que en la ciudad de Buenos Aires
trate de aglutinar a la mayor cantidad de gente posible. Pienso, por ejemplo, y en esto del diálogo con los otros partidos, el último que casi gana es Lustó, digo, que terminó perdiendo por muy poquito contra Rodríguez Larreta, y en la última elección Santoro no hizo una mala elección. Digo, pienso en estas figuras nuevas que van apareciendo, tal vez no peronistas clásicos ni demás, pero bueno, Santoro viene del radicalismo, está vinculado al peronismo, Lustó por ahí es radical, obviamente, pero no es un radical más de centro, por llamarlo de alguna manera. Que hay estas figuras en la ciudad de Buenos Aires que pueden sentarse a discutirle mano a mano al PRO en este caso. Totalmente. Justo el caso de Lustó, creo que es una de las particularidades o de los perfiles políticos que tienen que tomar una decisión. O estás en contra, o sos oficialista, mejor dicho, o sos oposición. El lugar de la tercera vía de esta oposición dialoguista y demás, la gente te termina pasando factura. La gente te termina pasando factura. Sí, bueno, es lo que hablábamos hace un rato del gobierno de Alberto, que queda bien con todo, no queda bien con nadie. Exactamente. Entonces tiene que tomar una decisión. Si realmente quiere ser la cabeza o acompañar un proceso de amplitud que realmente vaya por la ciudad de Buenos Aires, tiene que tomar esa decisión, pero no 10 meses antes, 5 meses antes de la elección, ahora. Porque tomando esa decisión, se va a entender los por qué, se van a entender las razones, va a haber una lógica de construcción, va a haber una generación de confianza en esos espacios que puedan llegar a formar parte de ese espacio de centro más amplio, como lo queramos llamar, y va a dar tiempo para construir. ¿Será Santoro? ¿Será Lustó? ¿Será algún emergente? Vaya uno a saber. Pero hay que construirlo eso con tiempo y con confianza. Porque si no vamos a repetir lo mismo. Nos juntamos 3 meses antes, más o menos dividimos el estado de la ciudad de Buenos Aires y se lotea nuevamente y no le vamos a solucionar la vida a nadie. Ya lo vivimos. Ya lo vivimos. No, y además también sucede en la ciudad un poco lo que está pasando actualmente a nivel nacional, que es, digo, vos tenés una oposición que no está fuerte, que no está firme, el oficialismo te pasa por encima. Sí, exactamente. Y además, viendo qué podría llegar a pasar del otro lado. ¿Cómo va a jugar la Libertad Avanza? ¿Cómo va a jugar el PRO? ¿Se van a aliar? ¿No se van a aliar? Falta muchísimo para hacer especulaciones electorales, pero son variables en juego que ya están instaladas hoy. Entonces, sí, bueno, no es casual, digo, los viajes de Karina Milei al interior para empezar a armar el partido a nivel nacional. No es casual la preocupación de Macri de verse como ya tercera fuerza por detrás de la Libertad Avanza con sus propios cuadros y su propia gente. Digo, más allá después de lo que podamos pensar de ese espacio, empieza a tener vuelo propio. Ya no lo necesitan, ya no te necesito para generarme y gestionarme a nivel nacional. Entonces te empezás a asomar ahí, che, ¿qué está pasando acá? Exactamente. Con el sesgo de politólogo que tengo, me lleva constantemente a analizar, bueno, a qué actor social está representando el PRO hoy. Yo te decía que para el peronismo el vector organizador es el trabajo. Claramente vamos por ahí. ¿A quién está representando a la UCR? ¿O a quién intenta representar a la UCR? ¿A quién representa el PRO? No, a mí me parece que la UCR está más cerca de, que es lo que hablábamos con Eugenia la otra vez que vino. Yo lo veo desde afuera. Digo, para mí la UCR está más cerca del Frente Renovador. La UCR, digo, tradicional, ¿no? Después, bueno, obviamente hay otros dentro mismo de la UCR, pero digo, la veo más cerca de una oposición que de ser oficialista. Algo que no pasaba con el gobierno de Macri. Sí. Con el gobierno de Macri y la UCR era oficialista. Ahí tenemos que preguntar qué es la UCR, porque yo cuando veo el listado de votaciones en la Cámara de Diputados para la ley bases, veo que el 80% de la UCR votó a favor. Cuando voy al Senado, veo que toda la UCR vota a favor, salvo Lustó, y hay que ver qué pasa ahora. Entonces, cuando lo analizamos desde el sector desde el ambacentrismo de lo que está pasando, con cuadros como Manes, con la posición de Jacobiti, de Lustó, que más allá de sus diferentes perspectivas o de cosas que ha particularizado la lucha universitaria en estas semanas, tienen una idea o un intento de acercamiento a charlar, a debatir, sin estar de acuerdo, porque esas diferencias ideológicas y de posiciones están marcadas y es entendible, es parte de este juego, que es justamente el armado político, pero al mismo tiempo tenés sectores del radicalismo en el interior del país o en el resto del país que no están de acuerdo con esa conducción. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Como en el peronismo se está pidiendo una conducción nacional, como algunos gobernadores lo están solicitando abiertamente, Jaldo lo dijo el otro día, no tenemos un conductor nacional que nos diga si estamos haciendo bien o mal las cosas.
En el radicalismo está pasando un poco también eso. Y lo interesante es la batalla que están haciendo desde las bases. O sea, yo le escucho a Euge, a Agustín Rombolá, a Fede Romano. Son personas que están tratando de hacer un radicalismo un poco más cercano al pueblo trabajador, al menos desde sus perspectivas, o al menos lo que es la gente que buscan representar. Hay que ver si ese empuje de la juventud permite modificar la forma de ver de sus propios dirigentes, de dejar de ver la chiquita y ver un proyecto de país a largo plazo. Yo creo que nuestras generaciones en cada partido que tratamos de participar, estamos buscando eso. Dejemos de ver la chiquita, dejemos de ver la problemática actual, que siempre en la Argentina lo urgente tapa lo importante. Bueno, pongamos personas para pensar eso y otras personas pensando en el futuro del país. Sí, tiene que haber gente para todo, para pensar en lo urgente y en lo importante. Y confiemos en esos compañeros que están en eso. Porque a veces también se genera una situación de tener que estar en todo. El dirigente político tiene que estar en todo. Y la realidad no, tiene que estar en lo que realmente se lo puso en el cargo en el que estuvo por haber ganado las elecciones. En este caso, buscamos que Sergio Massa, en lo que tiene que ver con el Frente Renovador, sea el capitán de ese barco. Y que nosotros nos formemos de tal forma de que él, cuando vea para atrás o a los costados, tenga personas en las cuales pueda confiar por su conocimiento, por su experiencia, por la gente que conoce y por justamente el fin último que tenemos todos, que es mejorarle la vida a la gente. Si no, me dedico a otra cosa. Si no, me dedico absolutamente a otra cosa. Fran, ya para ir cerrando, obviamente agradeciéndote este rato que compartimos. No te voy a preguntar si va a ser candidato Sergio Massa, pero digo, pensando en 2025, 2027, ya me imagino, sobre todo 2025, digo, es el año que viene y pasa muy rápido el tiempo. ¿Cómo se está preparando el Frente Renovador? Digo, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Proyectando a futuro y demás. Nosotros el horizonte claro es justamente, primero que nada, hacerle entender a la gente que solicita que Sergio salga a hablar y que ponga el cuerpo. Todo lo que opina el Frente Renovador o todo lo que pudo haber pensado Sergio lo dijo durante la campaña. Y lo maravilloso del archivo en este aspecto es que cualquier toma de decisión que va haciendo Milei o el gobierno nacional, él ya lo predijo en la campaña. Todo, absolutamente todo. Es una realidad que, como se lo vio en la marcha federal universitaria, su aparición revolucionó. Revolucionó a las diferentes columnas, no solamente al Frente Renovador cuando estuvo ahí, sino también al peronismo que participó de esa marcha. Fue importante, sigue siendo y va a ser en estos años un actor central en el peronismo nacional. Porque se ganó el respeto, y cuando un dirigente se gana el respeto de su propio movimiento, siempre se lo va a terminar solicitando o pidiendo que se conforme y que forme parte de esa toma de decisiones. El Frente Renovador hoy por hoy está trabajando a fondo con lo que es siempre habla de lo mismo Sergio, nuestro domicilio es Unión por la Patria. A partir de Unión por la Patria construimos. Claro. No salimos de otro espacio o vemos otra cosa, no. Nuestro domicilio real es Unión por la Patria. Y tratamos de que todos los que conformamos ese espacio entendamos que hay que ampliarlos y al mismo tiempo que tenemos que formar parte todo de lo mismo e ir para adelante y dejarnos de joder con lo que nos está pasando internamente, solucionarlo, los conflictos que tiene cada uno de estos espacios y avanzar. Porque pensar hoy por hoy en quién va a comandar en el 2027 es un error, porque la gente la está pasando mal hoy. No, y además, digo, tenés el ejemplo más claro en 2023. Digo, era Guado de Pedro, después no fue Guado de Pedro. Era Scioli, mira dónde está Scioli ahora. Después no era Scioli. ¿Viste? Sí, sí. Si Sergio entendió que había que dejar, o nos mostró que teníamos que dejar las cuestiones personales de lado, porque el pasado ya fue, y construir un modelo de país, lo mínimo que tenemos que esperar, todo lo que estábamos detrás de él, y él a la cabeza como candidato a presidente, era hacer medianamente lo mismo. Hoy nos encontramos en un momento en el que tenemos que zanjar esas cuestiones internas, todos tenemos que ir formándonos en las temáticas que nos interesan, en lo que consideramos que es importante para la sociedad, que los dirigentes se pongan de acuerdo, que los dirigentes actuales se pongan de acuerdo y que también entiendan que atrás venimos con mucho hambre, con muchas ganas de realmente no cometer los mismos errores, con muchas ganas de representar, con muchas ganas de salir a la cancha, cada vez más jóvenes sí, pero quizás para mostrar lo que entendemos que es lo mejor para nuestras generaciones. El 40% del electorado argentino tiene entre 16 y 35 años, hoy por hoy. ¿Qué representación tenemos de eso? No, y además, para mí no es un dato menor que cada vez más gente es generación post-dictadura. Claro, exacto.
y son los que votan, son esto que vos decís, el 40% es hasta 35 años. Bueno, ese 40% es el que se va a ir ampliando y es el que va a terminar gobernando en algún momento. Digo, va quedando atrás como esa generación de dirigentes vieja que por ahí, no sé cómo explicarlo, pero digo, tenía otras cuestiones y otros, no sé si otros valores, pero otro pragmatismo, otra cuestión de hacer política. Hoy me parece que va por otro lado. Los casos Ofelia... Y la misma generación, claro, te lo va imponiendo. Exactamente, los casos Ofelia Fernández van a dejar de ser la norma, van a empezar a ser la norma, ¿entendés? Sí, una van excepción, a dejar de ser la excepción. No va a llamar la atención. Claro. Exactamente, va a ocurrir, va a pasar y apuntamos a eso. Estando bien, estando mal, siendo de un espacio, siendo del otro, está bueno porque hablamos el mismo lenguaje. Suma. Y eso también, y esto también para remarcarlo, ¿no? No es esta idea de la falta de humildad de creer que las nuevas generaciones las sabemos todas. No, es complementar. Es aprender de las personas que tienen experiencia y que pueden representar y que llevan adelante sus electorados y su toma de decisiones, pero también que entiendan que de acá hay una visión complementaria de país. En cada espacio, no hablo solamente del mío, en cada espacio. Entonces eso, por suerte en el Frente Renovador, acá en la Ciudad de Buenos Aires, nos está pasando. Tenemos una dirigente que nos lleva adelante, que es Carla Pitiot, que realmente se sienta con nosotros y nos dice qué piensan al respecto de este tema, nos deja trabajar, nos deja avanzar y trabajamos. Sí, y ahí están ustedes también a aprovechar a Carla, digo. Exactamente. Fue diputada nacional, evidentemente, digo, algo sabe, algo conoce. Exactamente. Digo, no escucharla sería un... Y ahí también una idiotez. Sí, una de nuestra idiotez, parte. digo, de los que están del otro lado. Exactamente, y lo que vemos ahí también es esa responsabilidad, porque si nosotros nos quejamos, ¿no? Que queremos participación, que queremos estar acá en la toma de decisiones y demás, y no hacemos nada, bueno, ahí también fallamos nosotros, ¿eh? Por eso digo que no hay que perder la humildad en que tenemos ideas, obviamente, las queremos llevar a la arena de discusión, pero entendiendo que hay personas con experiencia previa que nos pueden llegar a complementar en eso, en la falta de ansiedad, en las ganas de que salga todo ya, que es de ser disruptivo constantemente. Bueno, entender cómo se van dando las cosas. Es una cuestión generacional también eso. Exactamente. Tenemos la energía renovada, queremos todo ya, y bueno, hay ciertos momentos históricos que hay que entenderlos, por eso es tan importante el regreso de Sergio, para justamente empezar a marcar el rumbo de dónde tenemos que ir o cuál va a ser los puntos a seguir para toda la militancia y para todo el resto de la oposición, ¿no? Que necesita o que está buscando esa persona que los conduzca, con pequeñas definiciones que, como dije, ya se han dicho en campaña, pero siempre es importante refrescar eso, y como fue central para volver a ponerlo a Sergio en la agenda, en la escena, en la Marcha Federal Universitaria, lo va a hacer sus apariciones pronto. Fran, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad súper cálido. Todo. Fran Caporiccio, referente de jóvenes del Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires, pasó por todas las cosas.